Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva clase magistral de humanología. Soy Jessica Lockhart y estoy feliz de conectarme desde Berna, Suiza, en un día profundamente caluroso, con todos los que os habéis acercado hoy para hablar de este tema que tanto nos afecta en la vida cotidiana, el estrés y la ansiedad. El título de la charla magistral de hoy es Estrés y ansiedad, dos caras de una misma moneda. Quiero presentar este tema porque hay muchas personas que no son conscientes de que lo que están sufriendo es estrés o que lo que están sufriendo es ansiedad, porque la confusión de términos que existe en la actualidad con respecto a todo este proceso nos lleva a no saber cómo manejarlo. Por lo tanto, hoy en esta conferencia magistral, en esta clase magistral, pretendo arrojar un poquito de luz sobre cuál es realmente el significado del estrés, cuál es el significado de la ansiedad, qué relación hay entre ellos y daros algunas ideas de cómo se puede manejar. El funcionamiento de la clase magistral es muy sencillo. Yo os voy a hacer la presentación. Hoy me voy a apoyar en esta pizarra que me va a ayudar para hacer la presentación y después, cuando terminemos, mientras se nos apunta más gente, cuando terminemos lo que es la presentación de la charla de la clase magistral, os vamos a invitar a todos a que podáis plantearnos preguntas o dudas. ¿De acuerdo? Abriremos el turno de preguntas cuando acabe lo que es la exposición teórica. Bueno, comencemos a hablar de qué es el estrés y de qué es la ansiedad. Uno de los problemas más habituales que nos encontramos hoy con las personas es que muchas veces se encuentran angustiadas, se encuentran muy nerviosas, se encuentran muy ansiosas y con frecuencia consideran que las causas de esa ansiedad, de esos nervios, de esa preocupación están fuera de ellos. Hablamos también de estrés, de que estamos muy estresados, de que tenemos una gran carga de estrés y también en este caso consideramos que las causas suelen ser externas a nosotros. Es que tengo mucha carga de trabajo, es que tengo muchísimo peso en este momento que debo llevar, es que tengo unas circunstancias complicadas. Bueno, pues en la charla de hoy, en esta clase magistral, yo quiero explicar estos conceptos desde una perspectiva nueva. El ser humano aprende en casi todas las culturas del mundo, desde su más tierna infancia, a preocuparse. A los seres humanos se nos enseña que es bueno eso de preocuparnos, que tenemos que estar preparados para el futuro, que tenemos que planificar lo que pueda ocurrir para que no nos sorprenda y podamos reaccionar. Ya desde muy niños se nos enseña a que nos planteemos una pregunta. La pregunta: ¿y si? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si pasa lo otro? La pregunta ¿y si? Es una pregunta que de inmediato nos lleva al futuro. De inmediato nos hace plantearnos posibles escenarios de lo que puede llegar a ocurrir en una circunstancia o en otra. Así, si yo tengo, siendo un niño, que ir a la escuela mañana, me harán que me empiece a preocupar de tener los libros preparados, de tener el material listo, de tener todo ya donde tiene que estar y como tiene que estar, para no preocuparme mañana si no lo encuentro. ¿A que sí? ¿A que seguro que a todos vosotros os han enseñado es que tenéis que preocuparos antes para que no os llevéis una sorpresa desagradable? Bueno, pues cuando nos enseñan a preocuparnos y nos enseñan a plantearnos la pregunta ¿y si? ¿Y si pasa esto? ¿O y si pasa aquello? Nos están haciendo un flaco favor. Le están sembrando la semilla para que con el tiempo desarrollemos estrés y ansiedad. Fijaros lo que acabo de decir, ¿eh? Una enseñanza básica en todas las culturas es la semilla para que luego estemos todos hechos polvo. Sí, sí, y hoy os lo voy a demostrar. Cuando nosotros empezamos con la pregunta ¿y si?, estamos preocupándonos. Tenemos el primer nivel, preocupación, el primer nivel de lo que os voy a demostrar como la escalera que asciende en el estrés y en la ansiedad. Cuando yo me preocupo por algo, ¡ay! ¿Y si pasa esto y no sé qué hacer y no puedo reaccionar? ¿Y qué está ocurriendo en mi cerebro? Pues está ocurriendo una cosa muy sencilla. Estoy enfrentándome a una posible situación de peligro.
En mi cerebro, cuando me empiezo a preguntar, ¿y si pasa esto? ¿O y si pasa aquello? En realidad estoy planteándome una situación de peligro. No es un peligro real, como si me va a atacar un oso o como si va a venir un dinosaurio y me va a comer. No, pero mi cerebro no es capaz de distinguir entre un peligro real que yo tengo aquí delante mío y un peligro que me estoy imaginando. Que eso no es así. Os lo demuestro. Cuando vais al cine, ¿sentís lo que estáis viendo? A las mujeres que estáis escuchando y que os gustó Titanic, ¿no llorabais como magdalenas cuando se nos estaba ahogando DiCaprio? Pero si sabíais que era mentira, ¿por qué llorabais? Porque se ha demostrado científicamente, que el cerebro humano no es capaz de distinguir entre lo que es real y lo que estamos imaginando. Entonces, si cuando estamos imaginando un posible escenario en el futuro, ¿y si pasa esto y yo tengo que hacer esto y aquello y lo otro? Nuestro cerebro se lo está tomando como una posible realidad. Está reaccionando de alguna manera ante esa realidad. ¿Y sabéis qué está haciendo? Nuestro cerebro empieza a segregar una serie de productos químicos en nuestra corriente sanguínea, y no solamente el cerebro, sino también el sistema nervioso central, como el cortisol, la noradrenalina, etcétera, etcétera. Esos productos químicos tienen una reacción en nuestro cuerpo. Nos tensan los músculos, dilatan los vasos sanguíneos, hacen que la sangre fluya mucho mejor, bombea el corazón mucho más rápido y por lo tanto nos prepara para enfrentarnos a ese peligro o salir corriendo. Sí, sí, incluso cuando hablamos de una pequeña preocupación. Cuando la preocupación es pequeñita, claro, la cantidad de productos es pequeñita y nuestra preparación para enfrentarnos a ese peligro es pequeña. Pero ¿y cuando estamos preocupándonos todo el día? Yo sé que hay muchos de vosotros que estáis todo el día preocupados. Lo que empieza siendo en la infancia un soñar despiertos, ay, esto y aquello y lo otro, empiezan a pasar los años y se convierte en un, ay, ¿y si esto y aquello y lo otro? Y pasa de ser un soñar despiertos a un sobrepensar o a un rumiar nuestros pensamientos. ¿Lo veis? Entonces, si cuando estamos preocupándonos empezamos a segregar todos estos productos químicos, nos preparamos mentalmente para confrontar ese peligro, empezamos a segregar y segregar y segregar, y si encima somos de los que nos preocupamos siempre, segregamos y segregamos y segregamos, ¿qué pasa con todos esos productos químicos que se empiezan a acumular en nuestro cuerpo? Bueno, pues antiguamente, cuando una persona se enfrentaba a un peligro, o peleaba contra el peligro o salía corriendo. Pero en estos casos no se puede pelear contra ese peligro, porque el peligro no es real. Entonces seguimos produciendo cortisol, epinefrina, norepinefrina o noradrenalina, que se van acumulando en nuestro cuerpo y que no eliminamos. Cuando la acumulación de estos productos en nuestra corriente sanguínea es lo suficientemente grande, pasamos al nivel 2 de preocupación, que ya no es un ¿y si? Ya es un ¿y si? Es decir, se convierte en miedo. Fijaros, lo que empezó siendo una preocupación sana, que a todos nos han enseñado a tener y a desarrollar, de repente, por acumulación y repetición, se convierte en miedo. ¡Ay! ¿Y si pasa esto? Seguro que muchos de vosotros sabéis de qué estoy hablando, ¿a que sí? Pues entonces, cuando nuestro cerebro se enfrenta a un miedo, lo que ocurre entonces es que estas gotitas de productos químicos ya no son gotitas y empiezan a ser como chorritos o cantidades cada vez más grandes. Empezamos a segregar todos estos productos químicos hasta tal punto que nos volvemos a saturar de nuevo. Cuando tenemos miedo a algo,
Nos ponemos tensos, ¿verdad? Nos quedamos paralizados, ¿a que sí? Eso es porque en ese momento hay una parte de nuestro cerebro que toma el control. Es lo que se llama como el cerebro reptiliano. Es el nombre que se le da a esta parte del cerebro, es el cerebro reptiliano. Y cuando nosotros estamos ante una situación de miedo o de peligro, ese cerebro toma el control. Y es el que hace que nos paralicemos porque nos hemos tensado muchísimo para luchar contra ese peligro, y es el que en una primera instancia no nos permite reaccionar. En ese caso, el nivel de productos químicos en nuestro cuerpo es tan grande, tan grande, tan grande, que nos hace sentir mal. Cuando tenemos miedo y el miedo se pasa, nos quedamos hechos polvo, ¿verdad? Es por esto. Es por esa concentración tan grande de productos químicos en nuestro cuerpo. Pero ¿y qué pasa? Cuando a pesar de esto seguimos preocupándonos, cuando a pesar de todo lo que acabamos de explicar, todavía seguimos con el y si. Ay, y si pasa esto y aquello y lo otro y la moto y no me dicen y me dejan de decir que me han dicho, que no me han dicho. ¿Conocéis gente así, verdad? Yo a patadas. Pues esa gente que muchas veces ni siquiera expresa esos pensamientos, solamente los piensa, esa gente sigue segregando cortisol, adrenalina, noradrenalina, etcétera, 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 hasta que llega al tercer nivel. El tercer nivel de esta escalera ascendente es lo que vulgarmente conocemos como ansiedad. Cuando la acumulación de preocupación y de miedo es tan grande que nuestro cuerpo necesita decirnos, oye, que no puedo con tanto cortisol, que no puedo con tanta noradrenalina, haz algo. Y no le hacemos caso, ¿qué hace? Empieza a presentar síntomas físicos. Cuando una persona se dice que tiene un ataque de ansiedad, es porque empieza a reflejar ese miedo en síntomas visibles y medibles. La ansiedad, por lo tanto, digamos que es el tercer nivel de esta escalera ascendente. Algunos de los síntomas los conocemos porque son muy comunes, los hemos visto en las películas, los hemos visto con gente que conocemos, la gente que se ahoga con la bolsa de plástico, la gente que le dan taquicardias, la gente que se desmaya, la gente que se pone histérica. Pero hay otros síntomas que son menos conocidos. Hay gente que está convencida de que le está dando un infarto y están convencidos de que les está dando un infarto. Hay síntomas, por ejemplo, de engorde, gente que con la ansiedad lo que hace es engordar y engordar y engordar y engordar. Su cuerpo le está dando una señal. O todo lo contrario, gente que empieza a adelgazar. Hay gente que tiene isquemias cerebrales, infartos, o sea, llamadas de atención muy serias y muy fuertes. Y aún y todo, no se dan cuenta de que lo están provocando ellos. Es que tengo ansiedad porque me están amenazando con echarme del piso. ¿De verdad? ¿Y tú qué te estás preguntando sobre eso? ¿Y si me echan, qué voy a hacer? ¿Y si no tengo dónde ir? ¿Y si no tengo dinero? ¿O no? Seguimos sumando. Tenemos ansiedad y no hacemos nada para evitarlo. O nos tomamos 2 días de vacaciones y en esos 2 días estamos en casa. Ay, porque claro, porque esto y qué hago y si no hago y si no... Todavía preocupándonos más. Y seguimos hasta el cuarto y último nivel. El cuarto y último nivel es el pánico. Este ya es el nivel en el que completamente perdemos el control. Es el nivel en el que esta preocupación es tan grande que nos domina por completo. Es el nivel en el que ya no tenemos capacidad de reacción. Y un ataque de pánico nos deja absolutamente indefensos ante la realidad. Perdemos el control, perdemos la conexión con la realidad. Cuando llegamos a este nivel, no podemos hacer nada más que esperar que pase. Y ahora yo os digo, esto es la ansiedad. Pero ¿y si os digo que también es el estrés? ¿Y si os digo que todo estrés empieza por la misma pregunta? ¿Y si? Cuando tú hablas con los supuestos profesionales de estrés, te dicen, una de las causas de estrés más importantes es la sobrecarga de trabajo. Y yo digo, ¿de verdad?
A ver, planteároslo como yo lo he explicado. ¿Y si no llego al plazo? ¿Y si no cumplo? ¿Y si me echan? ¿Y si me regañan? ¿Lo veis? En otras ocasiones, si no hay un riesgo de que te vayan a echar o de que vaya a haber consecuencias, la carga de trabajo te la trae al pairo, te importa 3 pepinos y medio. Lo que te está causando el estrés es tu pregunta, ¿y sí? Otra de las causas que dicen que provoca muchísimo estrés es también la inseguridad en el trabajo. Es que igual me echan del trabajo, es que igual no puedo seguir aquí. ¿Os suena la pregunta de ¿y sí? Así vemos que el estrés y la ansiedad siguen exactamente el mismo patrón. Podemos cambiar las palabras. El estrés empieza con la preocupación, pasa con lo que normalmente se llama estrés, que es cuando ya estamos, ¡ay! ¿De acuerdo? Luego llegamos a la fase de ansiedad, que es cuando empezamos con lo que se conoce hoy en día como burnout, no deja de ser ansiedad, es decir, cuando ya el estrés empieza a presentar efectos físicos, y luego pasamos al pánico o la baja laboral absoluta, que es cuando nuestro estrés nos detiene, nos para, porque nosotros no hemos sido capaces de tomar el control. ¿Lo veis? Por lo tanto, cuando os hablen de estrés y os hablen de ansiedad, preguntaros, ¿qué me estoy diciendo? ¿Cuántas veces al día me estoy preguntando, ¿y si? ¿Con cuánta frecuencia estoy dándole vueltas a posibles escenarios de futuro que no puedo manejar porque no existen? A ver, Fer, que se nos ha... Ahí. Cuando os encontréis con esta situación de estrés, plantearos, ¿cómo estoy eliminando el cortisol de mi corriente sanguínea? Si me paso todo el día preguntándome, ay, ¿y si esto, y si aquello, y si lo otro, y si lo moto? Estoy constantemente rellenando mi cortisol en mi cuerpo. ¿Lo veis? ¿Cómo lo eliminamos? Bueno, pues hoy, aquí en esta clase magistral, os quiero dar 2 herramientas muy chiquititas, pero muy, muy útiles, que espero que os puedan ayudar a manejar y evitar esta escalera que con tanta frecuencia subimos. La primera es una herramienta muy fácil. Cada vez que os deis cuenta que os estáis planteando la fatídica pregunta, ¿y si? Cada vez que os deis cuenta que estáis rumiando vuestro pensamiento, pensando y pensando, y si pasa esto, y si pasa aquello, cada vez que os deis cuenta, quiero que hagáis una cosa. Si estáis sentados, quiero que os levantéis. Si estáis levantados, quiero que os sentéis. ¿Por qué? Porque poneros en movimiento interrumpe el pensamiento. Quiero que interrumpáis ese ¿y si? ¿De acuerdo? Y cuando os hayáis levantado, o tal vez os hayáis sentado, quiero que os hagáis una segunda pregunta en lugar de ¿y si? Lo que quiero que os preguntéis es, ¿qué sí puedo hacer aquí y ahora para mejorar esta situación? ¿Qué sí puedo hacer aquí y ahora para mejorar esta situación? Entonces, si, por ejemplo, pongamos por caso que lo que os está causando el ¿y si? Es que hay una reestructuración en la empresa. ¿Y si me despiden? ¿Y si no me suben el sueldo? ¿Y si no me admiten en el equipo que yo quería? ¿Y si no puedo mantener el puesto? Cada vez que os deis cuenta de eso, os ponéis de pie si estáis sentados, os sentáis si estáis de pie y entonces decís, vale, ¿qué sí puedo hacer ahora para mejorar esta situación? Pues igual puedo presentar una contrapropuesta a mis jefes, adelantarme yo. Quizás sí puedo plantearme qué otro tipo de puestos me gustaría tener. Quizás sí puedo preparar un currículum en condiciones. Quizás sí puedo apuntarme a un curso de formación que refuerce mi conocimiento para evitar que esa situación ocurra. ¿Lo veis? Cuando hacéis eso, lo que estáis consiguiendo es que esta cantidad de productos químicos se interrumpa, que dejéis de suministraros a vosotros mismos la causa de vuestra ansiedad, la causa de vuestro estrés. Al interrumpir esa línea de pensamiento y plantearos una pregunta alternativa y tomar las riendas de vuestra realidad, estáis interrumpiendo este flujo de cortisol, noradrenalina, etcétera, y estáis permitiéndoos
no seguir suministrándolo a vuestro cuerpo. Primer paso, cortar ese suministro de cortisol. ¿Lo veis? Segunda herramienta que quiero compartir con vosotros hoy y que es muy sencilla también. Bueno, si ya sabemos que son las preguntas y si pasa esto y si pasa aquello la que nos lleva a plantearnos todos estos problemas en nuestra cabeza, si esa pregunta es la que nos está llevando a esta gran concentración de cortisol, adrenalina, noradrenalina, etcétera, en nuestro cuerpo, ¿cómo podemos eliminarla? Porque una cosa es que la hemos acumulado, y ahora os acabo de explicar cómo dejar de acumularla así, y eso hay que hacerlo cada vez que nos damos cuenta que estamos pensando en easy, pero otra cosa que sí podéis hacer es deshaceros de la que ya tenéis acumulada. ¿Cómo? Hay muchas maneras. Una muy sencilla, bailar, sí, el movimiento, el ejercicio. Si no hacéis ejercicio durante el día, da igual. Poneros por costumbre, si estáis trabajando en vuestra casa, por ejemplo, que vuestra alarma suene cada 3 horas y cada 3 horas os ponéis una canción y la bailáis. Simplemente os movéis. Si estáis trabajando en la oficina, como tenemos aquí hoy a muchos de vosotros, y no os podéis poner de pie a poneros a bailar en mitad de la sala porque quedaría un poco raro, coged la costumbre de ir a trabajar caminando o de... Tomad la costumbre, perdón, que estáis en México, o de apuntaros a un gimnasio, o de bailar en vuestra casa media hora todas las noches, o de lo que sea. ¿Por qué? Porque el ejercicio hace que efectivamente echemos de nuestro cuerpo el cortisol, la noradrenalina, etcétera, etcétera, etcétera. Así, si lo hemos ido acumulando, es como que abrimos una espita y ¡blum! Se va. Y una tercera herramienta muy fácil, y esta la podéis hacer todos también. Uno de los medios que más me gustan a mí para eliminar todos estos productos químicos es crear otros que los destruyan. Nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central no solamente crea estos productos dañinos, no solamente crea cortisol, noradrenalina, etcétera, etcétera. También crea oxitocina, que nos hace sentir queridos. También crea serotonina y endorfinas, que nos hacen sentir súper guay. Otra serie de productos químicos que nos hacen sentir bien. Y tenemos la buena fortuna de que la serotonina y las endorfinas, por ejemplo, acaban con los productos negativos, los neutralizan. Entonces, ejercicio que a muchos de vosotros espero que os guste. Quiero que dediquéis 5 minutos al día, también basta con 2 o 3, pero 5 estaría muy bien, a reíros. A reíros. Cuando yo ofrezco esta herramienta a mis clientes, les digo, es muy fácil, pedid a todas vuestras amistades que os manden chistes. Y los guardáis en el teléfono, los guardáis en el iPad, los guardáis donde os dé la gana, y 5 minutos al día. Por ejemplo, cuando os vais a ir a la cama, os dedicáis a escuchar los chistes y a reíros. Y cuanto más os riáis y con más ganas, más productos negativos vais a eliminar. De ahí la risoterapia o el yoga de la risa, esa es su función, ese es su objetivo, ayudarnos a deshacer toda la carga negativa del estrés y la ansiedad. Entonces, ¿veis cómo el plantearnos el estrés y la ansiedad desde esta perspectiva cambia completamente lo que nos han dicho hasta hoy del estrés y la ansiedad? ¿Os dais cuenta ahora que el estrés y la ansiedad y su acumulación en vuestro cuerpo al fin depende de vuestra propia realidad y de cómo actuáis vosotros? ¿Os dais cuenta, por lo tanto, que está en vuestra mano dejar de subir esta escalera? Hoy no os puedo dar todas las herramientas que utilizamos para manejar toda la escalera del estrés y de la ansiedad, porque esto es una clase magistral muy cortita. Pero tenemos un programa completo de 7 semanas para quienes tienen problemas como este, en el que todas las semanas recibís una cajita de herramientas y un montón de instrucciones para poder utilizar esas herramientas de una manera pautada, controlada y establecida. Y luego todas las semanas hay también una reunión con un humanólogo para comprobar qué tal han ido las herramientas, dar nuevas ideas, resolver dudas y preguntas, para que esas personas que sufren ya a estos niveles más altos de ansiedad, de pánico, de estrés, de burnout,
lo puedan empezar a controlar ellos mismos. Así que, bueno, pues si alguno de vosotros tiene una situación así, que no sabe cómo manejar, aquí nos tenéis a los humanólogos para ofreceros este programa de 7 semanas que os ayudará a resolverlo sin duda. Los éxitos son increíbles. La gente empieza a tomar el control de su vida y de sus pensamientos y con eso acaba con su propio estrés y su propia ansiedad. Y con esto termina la parte teórica de hoy y me ofrezco a responder cualquier pregunta que podáis tener. Así que... Jessica, yo tengo una. Hola, dime, Fer. Oye, por ejemplo, cuando estás ya tan acostumbrado a vivir con estrés o el estrés ya es como tu motivador de vida, ¿cómo logras diferenciar que ya estás en la máxima escalera de estrés para luego bajarte? Bueno, mira, cuando una persona ya está a ese nivel de estrés o de ansiedad y empieza a tener síntomas físicos, lo primero que hay que hacer es tomar la decisión: no quiero seguir viviendo así. No quiero seguir siendo víctima de mi estrés. No quiero seguir estando adicta. ¿Vale? En muchas ocasiones, la sensación de ansiedad y la sensación de estrés vienen antecedidas por una sensación de cierta euforia, que es la adrenalina en nuestro cuerpo, y pensamos, si no tuviese adrenalina, no me sentiría así de bien. ¿Vale? Si sois conscientes, sin embargo, de que luego hay una especie de caída y de que empiezan los síntomas negativos. Lo que yo recomendaría en estos casos es, primero, que empecéis a utilizar las 3 herramientas que os he dicho. Cada vez, Fer, que tú te das cuenta que te estás metiendo en tus pensamientos y dándole vueltas a la cabeza de ¿y si pasa esto y si pasa aquello? Plantéate, no quiero, me niego a vivir así, me niego a ser esclava de mis pensamientos. Mis pensamientos solamente son una parte de lo que yo soy, porque como ser humano, tú no eres solamente tus pensamientos, ¿verdad, Fer? Tú también eres sentimientos, también eres intuición, también eres cuerpo físico. Entonces, ¿por qué dejas que dominen tus pensamientos sobre el resto del ser que tú eres? Entonces, primer paso, toma la decisión: no quiero seguir viviendo así. Cada vez que vengan los pensamientos, me voy a plantear qué sí puedo hacer ahora. Segundo, muévete, baila, salta, corre, haz ejercicio para quemar esa energía y ríete mucho. Y si quieres realmente resolverlo y trabajar para que no vuelva a ocurrir y mantener los niveles más bajos, apúntate a nuestro programa, Fer. Ok. ¿Te sirve? Sí. ¿Más preguntas? Están en el chat. En el chat tenemos alguna pregunta, a ver si. ¿Cómo manejar el estrés de un compañero de trabajo? Vale, explicadle esto. ¿Tenéis un compañero que está estresado? Habladle de esto, decirle, mira, estás todo el día preocupado y esa preocupación te está generando un nivel de estrés que te hace daño. ¿Por qué no te planteas que este estrés te está llevando a ponerte enfermo y que al final solo tú eres quien lo puede manejar? Para poder manejar el estrés, y le explicas, tienes que empezar a tomar las riendas de cómo te hablas, de qué te dices, de dejar de preocuparte constantemente. Porque con cada nueva preocupación subes un nivel el estrés. Una solución muy fácil es que les podáis plantear esta perspectiva del estrés para que ellos también empiecen a tomar las riendas de su vida. ¿De acuerdo? Y me preguntan, otra pregunta, ¿cómo manejar el estrés de pensamientos negativos originados por factores externos que no podemos controlar? Vale, tú lo que no puedes controlar es el factor externo, pero lo que sí puedes controlar es tu pensamiento. La pregunta que os he dicho es, ¿y si? ¿Qué sí puedo hacer ahora en su lugar? ¿Te acuerdas? ¿Qué sí puedo hacer ahora para dejar de pensar? Si la situación está fuera de tu control, si tú no la puedes cambiar, si tú no la puedes manejar, ¿qué estás haciendo dándole vueltas a esa situación constantemente? Pues mira, lo que estás haciendo es lo siguiente. Primero, estás consumiendo toda tu energía, porque la estás volcando en montarte películas de posibles situaciones que no están aquí. En segundo lugar, estás generando todos esos productos químicos que hemos comentado antes. Y todos esos productos químicos al final te tensan y al estar tensa consumes todavía más energía.
para cuando al final te tienes que enfrentar a la situación X que te ha provocado todas esas dudas, llegas agotada y llegas sin ningún tipo de energía. Por lo tanto, si tenéis una situación que se escapa a vuestro control y que os preocupa, volvemos al paso 1. ¿Qué consigues preocupándote? Solamente empezar a escalar la escalera, ¿lo ves? Otra de las cosas que no he dicho, pero que son muy ciertas, es que se ha demostrado, y no tenéis más que echar la vista atrás en vuestra propia vida, que tanta preocupación, tanto darle vueltas a todo, tanto preguntarnos, ¿y si pasa esto, y si pasa aquello, y si pasa lo otro? No sirve de nada. En el 99,99% de los casos, todo lo que nos habíamos imaginado es falso y no se cumple. Entonces, si nos estamos preocupando toda la vida por algo que luego nunca se convierte en realidad, ¿cuándo vamos a aprender que no sirve de nada preocuparse? Y la gente insiste, no, es que yo tengo que plantearme, pues que tengo que estar preparado porque... Pero ¿y cuántas veces esa preparación realmente te ha servido? Prácticamente nunca. Lo único que ha hecho ha sido consumir tus recursos y tu energía. En lugar de consumir tus recursos y tu energía, plantéate que sí puedo hacer aquí y ahora para yo estar bien, que sí puedo hacer aquí y ahora para manejar esta situación o no permitir que me dañe. ¿Lo veis? Seguimos. El buen humor y actitud positiva ayuda. Sí, eso sin duda. Lo mismo que os he dicho de la risa. Cuando os encontráis en una situación como la que nos acaban de describir, negativa, ¿no? Una situación que se escapa de vuestro control, esa situación que para vosotros es negativa, seguro que es positiva para alguien. Y aquí os doy otra pequeña herramientita que podéis utilizar. Cuando os encontráis en una situación negativa, plantearos qué tiene de positiva. Quizá no para mí, quizá para otros, pero qué resultado o qué efecto positivo tiene esta situación. Puede ser un efecto que no os hubieseis planteado antes. O puede ser que al plantearos ver la situación desde una perspectiva diferente, de repente digáis, ahí va claro, sí, es muy dura esta situación, pero me aporta esto, o me aporta aquello, me enseña esto, me enseña aquello, o le sirve a mi vecino del quinto. Me dicen, ejercicios de... A ver, no, hay algo antes. ¿Cómo evitar pasar de estrés? A la hora me vale todo. Vale. Cuando tú te planteas, y sí, tú te estás preocupando. Cuando se te presenta una situación y tú reaccionas ante la situación meditándola, sopesándola y tomando una decisión aquí y ahora, no estás acumulando estrés. El que tú no te dejes arrastrar por el easy no significa para nada que te valga todo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como si me dijeras, es que si yo dejo de tomar chocolate, voy a adelgazar. Pues hombre, no necesariamente. Igual estás consumiendo hamburguesas el resto del día. Una cosa no tiene que ver con la otra necesariamente. Cuando tú te estás planteando las preguntas de easy y la preocupación constante es cuando estás generando cortisol. Lo que nosotros estamos explicando hoy es que no salgas del presente para meterte con la cabeza en el futuro a través de la preocupación. Si tú te mantienes en el presente y cuando se te presenta una situación, te planteas la pregunta que he dicho yo antes, que sí puedo hacer aquí y ahora, te estarás planteando posibles soluciones. Es más, utilizarás las soluciones que vas acumulando y que vas aprendiendo en las futuras situaciones que se te presenten cuando se te presenten. Pero todo el ejercicio de plantearse qué puede ocurrir si es lo que te hace malgastar tu energía, producir todos esos productos químicos y no estar preparado para cuando el caso realmente se te presenta. Entonces, el aquí vale todo no tiene nada que ver con que te preocupes o no te preocupes. Porque cuando se te presenta la situación, tú la meditas, tú te la preguntas, tú te la cuestionas y tú la respondes con la mejor solución que puedas encontrar. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Ejercicios de meditación o de respiración son útiles? Mira, este es un tema bastante controvertido, ¿de acuerdo? La mayoría de los profesionales recomiendan a todo el mundo que hagan
ejercicios de mindfulness o atención plena o meditación. Yo no hago eso. ¿Por qué? Porque no a todo el mundo le van bien. O sea, hay mucha gente que cuando empiezan a meditar se ponen tan nerviosos y se agobian tanto que el efecto que consiguen es el contrario. El mindfulness requiere cierta capacidad de imaginación y hay gente que no la tiene. Y se ponen más nerviosos, se agobian más, se preocupan más que si utilizan otras herramientas diferentes. Por lo tanto, yo digo mindfulness, sí, meditación, sí, si a ti te sirven. Si tú eres de los que empiezan con la preocupación, ¿y si pasa eso y pasa aquello? Y de repente dices, no, estoy preocupándome otra vez, voy a meditar, y te funciona, perfecto, genial. Esa es una herramienta más que de hecho nosotros también enseñamos. Pero yo no se la puedo recomendar a todo el mundo como útil para todo el mundo. ¿Por qué? Porque en algunos casos puede ser negativa. Entonces, si a ti te sirve, por supuesto, y adelante. Seguimos. ¿Cómo evitar que la planeación a largo o mediano plazo se convierta en ansiedad o estrés? Pues no planeando, no planificando, así de sencillo. Es decir, cada vez que tú te pones a planificar, ya te estás preocupando. Es que no se puede planificar sin preocuparse. Todo lo que tú estés planeando te va a servir de muy poco. Y me vais a decir, pero es que hay que planear o planificar. Como aquí en la empresa, por ejemplo, tenemos que planificar y yo os digo, vale, si tenéis que planificar porque hay que establecer, por ejemplo, un patrón de trabajo, lo que estáis haciendo no es plantearos easy, lo que estáis haciendo es organizar el trabajo, para empezar. Esa es una diferencia fundamental. Lo que yo recomiendo es que le pongáis un plazo, una limitación a esa planeación o planificación. Si tenéis una situación que realmente necesita cierta organización temporal, decid, vale, me concedo media hora para planificarla o me concedo una hora con mi equipo para planificarla. Y si al cabo de esa media hora la habéis planificado, se acabó. No os volvéis a preocupar por ella. Si no la habéis acabado de planificar, es igual. Os paráis, dejáis de pensar y decís, me propongo otra media hora mañana por la mañana. Y vais a decir, ¡ah! Pero ¿y si no funciona? Ya os estáis preocupando, ¿lo veis? El hecho de que vosotros toméis el control es lo que va a hacer que esto no se produzca. Es lo que va a hacer que dejéis de generar todos esos productos químicos que os hacen sufrir. Y la gente a veces me dice, lo que pasa que es que tener miedo es sano, porque si no tuviéramos miedo a nada, pues nos arriesgaríamos demasiado. Y yo digo, es que el miedo del que estamos hablando aquí no es el miedo de se me está echando un camión encima, no. Es el miedo aprendido. Es el miedo que surge de nuestras creencias. Y os voy a poner un ejemplo, el mío propio. Yo antes tenía terror a las arañas. Me daban pavor. Tenía lo que se conoce como aracnofobia. Y yo tenía terror a las arañas porque, siendo muy niña, me picó una venenosa en Estados Unidos. Y además mi padre y mi tío le tenían terror a las arañas. Y bueno, pues había una serie de razones por las que yo sentía miedo. Cuando empecé a trabajar todos estos temas, descubrí que yo me planteaba un easy con las arañas. Y mi easy con las arañas era siempre el mismo. ¿Y si se me sube? Claro, a mí me picó una araña porque la tenía encima, tocó mi piel. Entonces, el miedo que yo desarrollé era precisamente a que se produjera esa situación. En el momento que yo comprendí aquello, fui capaz de crear mecanismos para que una araña no se me subiera. Y a partir de ahí, como eliminé el easy, eliminé el miedo. Hoy es el día que yo saco las arañas vivas fuera de mi casa, aquí en Suiza. Y aquí os puedo decir que el año pasado tuvimos una invasión de arañas así de grandes. Eran gigantescas. Yo las sacaba vivas de mi casa. ¿Por qué? Porque aprendí a dominar mi easy. Dejé de plantearme el easy. Y me di cuenta que la araña no me daba miedo. Lo que me daba miedo es que se me subiera encima. Por lo tanto, plantearos qué me estoy preguntando, cuál es mi easy. Identificad qué es lo que realmente os da miedo y eso lo podréis manejar. Y si podéis manejar aquello que realmente os da miedo,
habréis dominado al miedo. ¿Lo veis? Más preguntas. En el chat yo no veo que haya ninguna otra, espero que no se me haya escapado ninguna. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Algo que me queráis comentar? A ver, hola Jessica, me llamo José y te llamo desde Suiza. Mi pregunta es, siempre se ha dicho que hombre previsor vale por 2. ¿Puedes comentar este dicho? Sí. Volvemos a lo que he explicado antes. Existe la falsa creencia, y digo falsa porque la evidencia demuestra que es falsa, que cuanto más planifiquemos y cuanto más nos preparemos, mejor podremos reaccionar ante una situación. Sin embargo, la vida y la realidad son muy testarudas. En el 99,99% de las veces, todo lo que hemos imaginado nunca llega a ser realidad. Es que yo he preparado esta reunión con mis 2 jefes porque voy a hablar de esto y voy a hablar de aquello y me van a decir esto y me van a decir aquello. Yo conozco gente que prepara las reuniones no solamente pensando, a ver, yo les voy a decir esto y me van a contestar aquello, sino que dicen, a ver, yo les voy a decir A y me van a contestar B y yo C y D, pero si yo digo A y me contestan B, entonces la A, y se crean 5, 6, 7, 8 rutas diferentes para una conversación, una reunión o una llamada de teléfono. ¿Cuánto tiempo ha invertido esa persona en preparar esa reunión? ¿3 días? ¿Cuántas de esas posibles reuniones que ha imaginado se producen en realidad como ella las ha imaginado? 0 pelotero, ninguna. Entonces, cuando nos encontramos con una persona que se empeña en preparar y preparar y preparar para que la vida no le dé una sorpresa, hay que avisarle, te estás equivocando, la vida te va a seguir sorprendiendo. Entonces, al final, hombre previsor vale por 2, me parece que es un dicho que no se cumple en la vida real. Hombre previsor está agotado por 2. Hombre previsor se lleva más sorpresas que nadie. Es lo que diría yo. Y si no, plantearos, como os he dicho antes, mirad hacia atrás en vuestra vida. ¿Cuántas de las cosas que previste? ¿Cuántas de las cosas que planeaste? ¿Cuántas de las cosas que realmente intentaste planificar y prever con antelación realmente salieron como tú habías imaginado? Si no tenéis más preguntas, si no tenéis más comentarios, quiero daros las gracias a todos por haber participado, por haberme planteado tantas preguntas, por haberme escuchado sobre todo y, por supuesto, quedo a vuestra disposición para responder a cualquier otra pregunta que os surja y para explicaros algún detalle que quizá no os haya quedado claro. Es un placer haber contado con vuestra colaboración y con vuestra participación. Os mando un abrazo muy grande y todo mi cariño desde Berna, Suiza. ¿Cuándo la próxima clase maestra? Pues en cuanto queráis, no tenéis más que pedirme algún tema y lanzaremos clases como esta, así cortitas, con diferentes temas. Ya sabéis que si sufrís de ansiedad, de estrés, burnout o cualquiera de estos problemas y queréis información sobre los programas, como son programas que se hacen a lo largo de varias semanas, el programa se hace en línea. Yo presento una lección como la de hoy, pero temática, que vosotros escucháis y veis. Tenéis ejercicios especiales y luego hay una reunión virtual conmigo o con otro humanólogo para resolver dudas. Entonces, el proceso se va haciendo semanalmente hasta que conseguís superar vuestro estrés, vuestra ansiedad, vuestro burnout e incluso vuestro pánico. Me dice que les encantó, gracias a todos vosotros, me encanta que os encantara. Os mando un abrazo gigantesco a todos los que os habéis unido. Os deseo que tengáis un día, una tarde, una noche maravillosa y hasta la próxima.